Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Lilia Franco, soy ginecóloga, oncóloga y hoy vamos a hablar de lo que es la hiperplasia endometrial de manera muy general y su relación que existe con el cáncer de endometrio. Muy bien, para eso entonces vamos a recordar que el útero está formado por 3 capas principales, una que es la del revestimiento interno, que es el endometrio, la capa más gruesa, que es el músculo miometrial, y una capa muy delgadita que tiene el útero en la superficie, que es la seros. La hiperplasia endometrial es el crecimiento o proliferación que presenta a nivel de la capa interna del endometrio, y esta proliferación puede ser reversible, puede ser precursora de un cáncer. El crecimiento más que nada es de forma y tamaño. Puede tener una alteración en la relación de la glándula y del estroma. La importancia de saber lo de la hiperplasia endometrial es que puede llegar a tener una relación a cáncer del cuerpo del útero. Entonces, al conocer todas sus características, pues podemos prevenir, diagnosticar y tratar de manera oportuna hasta 10 años antes de lo que pudiera haberse presentado un cáncer a nivel endometrial. En 1992 la OMS adoptó una clasificación en relación a la hiperplasia endometrial tan reproducible que se ha manejado hasta hoy en día. Ha tenido algunas modificaciones, pero en sí la hiperplasia endometrial se puede decir que es simple, compleja y atípica o sin atipias. Esta hiperplasia endometrial se clasifica de este modo porque de acuerdo a esto pues tiene el riesgo o porcentaje de desarrollar un cáncer endometrial. La hiperplasia endometrial es una patología que puede ser, como ya mencionamos, reversible o puede evolucionar a un cáncer. La incidencia que tiene esta hiperplasia endometrial, pues desde el momento en que una mujer obtiene la madurez hormonal, normalmente es a partir de los 18 años, hasta los 90 años puede llegar a desarrollar una hiperplasia endometrial. La edad promedio en donde se da con mayor frecuencia este tipo de crecimientos o proliferación es entre los 41 a 55 años. En comparación con la edad promedio de la presentación del cáncer de endometrio, que es hasta 55 a 59 años. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros detectamos, manejamos de manera oportuna la hiperplasia endometrial, nos estamos adelantando 10 años antes. Entonces, estamos haciendo prevención. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué pacientes estamos propensas a tener una hiperplasia endometrial? Pues todas aquellas pacientes que tienen una estimulación en la producción de estrógenos. Aquí recordemos también que el ciclo menstrual, un ciclo menstrual normal, se puede considerar de los días 21 al 35, en un promedio estándar de 28 días. Entonces, una paciente que menstrua cada 21 días o cada 35 todavía está dentro del rango normal. Lo ideal es 28 días. Ahora, una paciente que menstrua o tiene su sangrado menstrual de 7 días es lo ideal. Más de 7 días, pues ya se puede considerar anormal. Menos de 2 días también puede considerarse anormal. En cantidad, las pacientes por día del sangrado menstrual tendemos a producir hasta 80 mililitros de sangrado, que eso se reproduce en unas 4 toallas normales en el día. Más de esas toallitas normales o de cantidad moderada a normal ya se puede considerar un sangrado abundante, y más si se acompaña de coágulos. Entonces, toda paciente que sale de esos rangos de sangrado, por ejemplo, pacientes que su sangrado menstrual viene cada 21 días y puede durar hasta 8 o 10 días, pues ya no es un sangrado normal, ¿verdad? Todas esas pacientes tienen que entrar en un protocolo de estudio. Los factores de riesgo, pues como todos los factores de riesgo, pueden ser ambientales, hereditarios, los no modificables y los modificables. Dentro de los factores de riesgo, pues esta estimulación
estimulación que se da a nivel estrogénica, principalmente en pacientes en donde ya no debería haber tanta estimulación estrogénica. Tenemos pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas, en donde podemos saber que en las pacientes que se les da una estimulación como terapias de reemplazo hormonal sin una oposición de la hormona de estrógenos, pues tienen más riesgo de presentar una hiperplasia y por consiguiente tienen más riesgo de desarrollar un cáncer endometrial. Estas terapias de reemplazo hormonal normalmente las damos para sopesar toda esa sintomatología que la perimenopausia o menopausia se establece, como bochornos, calores, sudoración, todo resequedad vaginal, cambios de humor. Esas son sintomatologías que la terapia de reemplazo hormonal trata de controlar. Pero cuando son pacientes que tienen útero, pues lo ideal es dar una oposición o tratamiento con tanto estrógenos como progesterona. También otras pacientes que tienen más riesgo de tener una hiperplasia endometrial y por consiguiente un cáncer endometrial son aquellas pacientes que ya fueron sometidas por un cáncer previo como cáncer de mama y se le está dando un tratamiento a base de unos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos como el tamoxifeno, como el Taxol. También otros factores que no podemos modificar porque pues son efectos hormonales con los que nosotras nacemos o tenemos esa condición, pues es la menarca temprana. ¿Qué es la menarca temprana o a qué se llama menarca? Es cuando empiezas con tu ciclo menstrual, la edad en la que uno empieza a menstruar. Entre más pronto tengamos nuestra menstruación, pues más riesgo tenemos de padecer estas hiperplasias e igualmente cuando terminamos nuestra menopausia, entre más edad tenemos cuando dejamos de menstruar, pues también tenemos más riesgo de presentar esta hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque pues dentro de la fisiopatología de la hiperplasia es que no hay un descanso a esta exposición continua de los estrógenos y pues tenemos más riesgo de presentarla. Igual otras condiciones que nosotras podemos tener para poder favorecer a la hiperplasia endometrial son pacientes que nunca logran tener bebés, o sea, no hay un embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo también se puede llegar a considerar como un factor protector, porque durante el embarazo, pues nosotras descansamos de esta exposición estrogénica persistente a nivel endometrial y por la producción de la progesterona que se da por la placenta, al igual que otras condiciones como el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico también es una patología cada día más frecuente, en donde una de las condiciones más comunes es la anovulación. Entonces la anovulación no hay ovulación en este tipo de pacientes y al no haber ovulación pues tampoco hay una estimulación a la hormona que se opone a la producción de estrógenos, por lo tanto a la proliferación del endometrio. Y pues también otras condiciones que pueden llegar a favorecer lo que es la hiperplasia endometrial es la obesidad, la diabetes o enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina. Esto debido a que al tener grasa corporal en exceso existe un proceso de aromatización a nivel de las glándulas suprarrenales en donde la androstenediona se transforma todavía más en estrógenos o en estradiol y aunado a la producción que normalmente tenemos por los ovarios de estrógeno, pues estos procesos periféricos tenemos más exposición a ello. En relación a los factores protectores, también existen factores protectores para la hiperplasia endometrial, como ya había mencionado, la gestación, tener embarazos nos hace descansar de cierto modo de la exposición continua de los estrógenos, el uso también de anticonceptivos hormonales para evitar embarazos es un factor protector que puede llegar a reducir hasta el 50% la producción o la hiperplasia endometrial, por lo tanto pues el cáncer endometrial. El ejercicio pues con la intención de mantener un índice de masa corporal menos de 25 o por lo menos de acuerdo a cada paciente. La grasa corporal, como mencioné, pues produce estrógenos en exceso. Entonces, como factores protectores. La sintomatología en la que se va a presentar la hiperplasia endometrial, la más común es el sangrado uterino anormal. Ya habíamos mencionado que el ciclo menstrual normal, cómo se compone, y todo lo que se sale fuera de ese contexto, pues ya sería un sangrado uterino anormal o metrorragia. Esta sintomatología, cuando se presenta, toda paciente tiene que entrar en un protocolo de investigación, de seguimiento, clasificarlas de acuerdo a la edad, ver qué pacientes tienen más riesgo de presentar un cáncer endometrial.
o algunas otras alteraciones hormonales. Una vez que la paciente se identifica con todos los factores de riesgo ya mencionados, entra en el protocolo de hacer estudios de sangre, incluso perfiles ginecológicos, hacer estudios de ultrasonido. El más adecuado es el ultrasonido transvaginal, en donde se pueden visualizar de manera más fidedigna lo que son las estructuras tanto uterinas como ováricas. De acuerdo a eso, se pueden hacer la clasificación de las pacientes. Si son pacientes premenopáusicas y requieren manejo con algún tratamiento hormonal, se les puede llegar a dar, y algunas de ellas pueden llegar a someterse a algunos otros estudios. Por ejemplo, las pacientes que tienen una hiperplasia endometrial, es importante determinar qué tipo de hiperplasia es, porque dependiendo del tipo de hiperplasia, pues el riesgo de cáncer que tiene. Entonces, como ya habíamos hablado, la clasificación en simple y compleja, pues es con atipias y sin atipias. Pacientes con hiperplasia simple sin atipia tienen mucho menos riesgos, menos del 1% de desarrollar un cáncer. Pacientes que llegan a tener una hiperplasia compleja sin atipia pueden llegar a desarrollar un cáncer hasta en un 3%. Una paciente con una hiperplasia simple con atipia puede llegar a tener un riesgo hasta de un 8%. Entonces, si todas las pacientes que tienen una hiperplasia compleja con atipia puede llegar a elevar su riesgo de cáncer hasta un 29-30%. Entonces, por eso es muy importante hacer el protocolo adecuado con los ginecólogos para poder hacer el diagnóstico y poder determinar si las pacientes son candidatas a biopsias endometriales, histeroscopías, histerosonografías, y poder normar o establecer tratamientos. La biopsia endometrial es la toma de una muestra o un fragmento de la capa o de este revestimiento endometrial, que puede ser bajo anestesia o puede ser en el consultorio, dependiendo de las condiciones de la paciente, con cánulas, desde cánulas flexibles llamadas Bipel, o en el quirófano por medio de procedimientos como el legrado uterino instrumentado, que consiste en raspar este revestimiento y mandar a estudio histopatológico. Y ya con los estudios histopatológicos, pues se puede normar o se puede clasificar a las pacientes de acuerdo a la edad. Si son pacientes premenopáusicas y todavía no tienen una paridad satisfecha, o sea, no han tenido los bebés o no han tenido bebés, pues se puede llegar a dar tratamientos conservadores, que normalmente son con tratamientos hormonales, a base principalmente de progestinas, lo cual se puede llevar de la mano con los ginecólogos para poder dar seguimiento. Y si son pacientes posmenopáusicas, pues también se establece el tratamiento, ¿no? Si son pacientes posmenopáusicas que ya tienen un crecimiento hiperplásico considerable, el endometrio, hay que tomar biopsias, porque entre más edad tenemos, pues también más riesgo de padecer cáncer endometrial. Entonces la biopsia nos va a dar la pauta. Si son con atipias y sin atipias, también pudiera considerarse dar tratamientos conservadores o no. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos que existen para el cáncer, la hiperplasia endometrial, y posteriormente evitar lo que es un cáncer endometrial, son la ablación endometrial en aquellas pacientes en donde no se les puede llevar a una histerectomía, que es quitar el útero, y pues la histerectomía. Entonces son los procedimientos quirúrgicos que se pudieran ofrecer. La ablación endometrial está contraindicada en pacientes que tienen una hiperplasia endometrial con atipia. Desde que haya una paciente con atipias, tanto simple como compleja, pues realmente no se considera hacer ningún tratamiento conservador para descartar la posibilidad de un cáncer. Bueno, entonces, como conclusión, importante saber que la hiperplasia endometrial puede ser una patología benigna en la gran mayoría de los casos, pero en un porcentaje hasta del 29% de los casos puede ser precursora de un cáncer endometrial, así como la detección hasta 10 años antes de la presentación de un cáncer. La importancia de esta manera es que podemos prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo a las pacientes y evitar pues patologías más complicadas de manejar. Por mi parte sería todo. Cualquier duda que pudieran llegar a existir, si hay alguna paciente que quiera alguna asesoría o consulta, pues me pueden encontrar aquí en el Hospital Galenia. Soy afiliada al Oncology Center también, y los teléfonos en los que me pudieran localizar son 9988-915200 extensión 420 o al celular 9981-163657. En Facebook me encuentran como doctora Lilia Franco, y pues estamos para servirle, aclarar dudas y pues llevarnos de la mano ante toda patología que puedan aquejar. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud,
Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.